Mi hija dejó a mis 2 nietos conmigo diciendo que volvería en 1 hora, pero nunca regresó. 15 años después apareció con un abogado acusándome de haberlo secuestrado. Pero cuando entregué el sobre al juez, él palideció y preguntó, ¿ellos saben esto? Yo respondí, aún no. Todavía recuerdo el sonido de sus tacones golpeando el piso de mosaico de mi casa. Era un martes de octubre, cerca de las 3 de la tarde. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, y yo acababa de terminar de doblar sábanas cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Valeria, mi hija, con los ojos inquietos y una maleta desgastada en la mano. A su lado, Mateo y Luna me miraban con esa confusión inocente que solo los niños tienen. Mateo tenía 4 años, Luna apenas 2. Él cargaba un carrito de juguete sin ruedas. Ella abrazaba un conejo de peluche sin una oreja. Mamá, necesito que me hagas un favor enorme, dijo Valeria sin siquiera saludarme. Su voz temblaba. Tenía el cabello recogido deprisa, mechones sueltos cayendo sobre su rostro. Solo será 1 hora, tal vez 2. Tengo una entrevista de trabajo y no puedo llevarlos. Miré a los niños. Mateo bostezaba. Luna ya extendía sus bracitos hacia mí. 1 hora pregunté tomando a Luna en mis brazos. Olía a talco y a ese dulzor particular de los bebés. Sí, mamá, te lo prometo. Vuelvo antes de las 6. Valeria dejó la maleta en el suelo, besó rápidamente la frente de sus hijos sin mirarlos a los ojos, y salió caminando rápido hacia un auto que esperaba con el motor encendido. Nunca vi quién manejaba. Cerró la puerta. Mateo mi giallo del delantal. Abuela, tengo hambre. Le preparé quesadillas, les puse cobijas limpias en el sofá de la sala. Las 6 de la tarde pasaron, luego las 7. A las 8 intenté llamarla. Su teléfono sonaba, pero nadie contestaba. A las 9, Mateo preguntó, «Mi mami ya viene». «Ya viene, mi amor». Menti acariciando su cabello. Pero pasaron los días. Intenté llamar una y otra vez. Al cuarto día, su número estaba desconectado. Fui a su departamento en la colonia Morelos. La casera me dijo que Valeria se había ido sin pagar 2 meses de renta, dejando todo abandonado. No había dirección, no había nota, no había explicación, solo el silencio. Y 2 niños que cada noche preguntaban por su madre. Los primeros meses fueron un caos. Yo tenía 68 años, viuda desde hacía 3, viviendo con la pensión de mi difunto esposo Ernesto y lo que ganaba cosiendo vestidos para quinceañeras. Mi casa era modesta, 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina donde el único lujo era el reloj de pared que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario. Un reloj antiguo de cuerda manual, con detalles en oro verdadero. Era lo único de valor que teníamos, pero ahora tenía 2 bocas más que alimentar. 2 cuerpecitos que necesitaban ropa, zapatos, medicinas. Mateo empezó a ir al kinder. Luna todavía usaba pañales. Trabajé noches enteras. La máquina de coser se convirtió en mi compañera de madrugada. Hacía uniformes escolares, arreglaba pantalones, bordaba servilletas para las vecinas. Mis dedos sangraban a veces, pero no importaba. Cuando Mateo me preguntaba por qué lloraba mientras cosía, yo le decía que era el cansancio, pero no era cansancio, era el peso de una pregunta que me desgarraba por dentro. ¿Qué hice mal como madre para que mi hija abandonara a sus propios hijos? Los años pasaron. Mateo creció rápido, inteligente, curioso. Luna era más callada, pero tenía una ternura que derretía cualquier tristeza. Me llamaban mamá Sophie. Nunca les hablé mal de Valeria. Cuando preguntaban por ella, yo decía, tu mami te ama. Solo tuvo que irse lejos. Celebramos cumpleaños con pastel de 3 leches hecho en casa. Decoramos el árbol de Navidad con esferas que hicimos con papel periódico. Cuando Mateo quiso entrar al equipo de fútbol de la escuela, vendí mi anillo de compromiso para pagar la inscripción. Nadie me lo pidió. Nadie me lo agradeció, pero cuando vi a Mateo correr en ese campo con una sonrisa enorme, supe que valió la pena. Luna tuvo apendicitis a los 8 años. La operación costaba 40,000 pesos. No tenía seguro, no tenía ahorros, solo tenía el reloj de Ernesto. Lo vendí por 180,000 a un coleccionista. Pagué la operación, compré sus medicamentos y guardé el resto para su educación. Esa noche, sola en mi habitación acaricié el espacio vacío en la pared donde antes colgaba el reloj. Lloré como no lloraba desde el funeral de Ernesto. Pero al día siguiente, cuando Luna despertó después de la cirugía y me abrazó susurrando, «Te quiero, mamá Sophie». Entendí algo. El amor verdadero no se mide en objetos, se mide en sacrificios invisibles. Pasaron 15 años así. Mateo entró a la universidad a estudiar ingeniería.
Luna estaba en preparatoria soñando con ser doctora. Yo seguía cosiendo, ahora con lentes, porque mi vista ya no era la misma. Mi casa seguía siendo la misma casa modesta, pero estaba llena de risas, de discusiones sobre tareas, de música que Mateo ponía los domingos mientras cocinábamos juntos. Pensé que así sería siempre. Pensé que finalmente habíamos encontrado paz hasta ese jueves de marzo, cuando sonó el timbre, abrí la puerta y ahí estaba Valeria. Pero no era la mujer asustada de hace 15 años. Esta Valeria vestía un traje sastre color perla, llevaba lentes oscuros de marca y olía a perfume caro. Detrás de ella, un hombre en traje negro cargaba un portafolio de piel. «Hola, señora», dijo Valeria sin siquiera intentar sonreír. «Señora, no, mamá, señora». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué estaba haciendo mi hija en mi puerta después de 15 años? ¿Y por qué traía a un abogado con ella? Si esta historia te ha tocado el corazón desde el primer momento, te invito a que te suscribas al canal para seguir acompañándome en estos relatos de vida que nos recuerdan que la familia verdadera se construye con acciones, no con palabras. No pude moverme. Me quedé ahí aferrada al marco de la puerta, mirando a esa mujer que alguna vez salió de mi vientre, pero que ahora me observaba como si fuera una completa extraña. Valeria se quitó los lentes oscuros con un gesto calculado, casi teatral. Sus ojos estaban maquillados a la perfección, pero vacíos, fríos como el mármol. ¿No vas a invitarnos a pasar?, preguntó señalando al hombre del portafolio. Necesitamos hablar, es importante. Mi garganta estaba seca. Quise preguntarle 1000 cosas. ¿Dónde has estado? ¿Por qué nunca llamaste? ¿Sabes cuántas noches tus hijos lloraron por ti? Pero las palabras se atascaron en algún lugar entre mi pecho y mi boca. Abrí la puerta. Entraron sin esperar confirmación. El hombre del traje se presentó con voz profesional y distante. Licenciado Romero Castillo, abogado litigante. Me extendió una tarjeta que no tomé. La dejó sobre la mesita de la sala junto al florero con rosas de plástico que Luna me había regalado años atrás. Valeria recorrió mi casa con la mirada, como si estuviera evaluando cada grieta en las paredes, cada mueble viejo, cada detalle de nuestra pobreza digna. Se detuvo frente a la fotografía de Mateo y Luna en su última graduación. La tomó entre sus manos, observándola sin expresión. Han crecido tanto, murmuró. Pero no había emoción en sus palabras. Era como escuchar a alguien comentando el clima. Sí, fue lo único que pude decir. Me temblaban las manos. Las escondí en el delantal. Valeria dejó la fotografía en su lugar y se sentó en el sofá sin que yo la invitara. El abogado permaneció de pie con el portafolio bajo el brazo como un soldado esperando órdenes. Supongo que te preguntas por qué estoy aquí después de tanto tiempo, dijo Valeria cruzando las piernas. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, pintadas de color vino. Pensé en mis propias manos llenas de callos y cicatrices de agujas. Me lo pregunto cada día desde hace 15 años, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Pero supongo que ahora finalmente tendré una respuesta. Valeria sonrió, pero era una sonrisa sin calor. Siempre tan dramática. Mamá. Mira, sé que cometí errores en el pasado. Era joven, estaba asustada, no sabía cómo ser madre. Hizo una pausa como si esperara que yo la interrumpiera con palabras de consuelo. No lo hice. Ella continuó. Pero he madurado, he construido una vida y ahora quiero recuperar lo que me pertenece. ¿Lo que te pertenece? Repetí sin entender. El abogado Romero dio un paso adelante y abrió su portafolio. Sacó una carpeta manila con documentos. Señora Sofía Mendoza, dijo con tono oficial. Mi cliente, la señora Valeria Mendoza de Ortega, viene a reclamar la custodia legal de sus hijos, Mateo Alejandro y Luna Gabriela Mendoza. Además, presenta una demanda formal por retención ilegal de menores y compensación por daños morales. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Retención ilegal, daños morales, compensación. ¿De qué estás hablando?, pregunté mirando a Valeria. Tú los abandonaste, tú te fuiste y nunca volviste. Esa es tu versión, respondió Valeria inclinándose hacia adelante. Mi versión es diferente. Yo vine a pedirte ayuda temporal. Tú me manipulaste, me hiciste sentir que era una mala madre. Me alejaste de mis propios hijos. Durante 15 años intenté recuperarlos, pero tú siempre pusiste obstáculos. La habitación dio vueltas. Sentí que el aire se hacía denso, imposible de respirar. Eso es mentira, susurré. Así. Valeria sacó su celular y deslizó la pantalla. Aquí tengo evidencia de que intenté contactarte. Mensajes que nunca respondiste, llamadas que bloqueaste. Tu teléfono estaba desconectado. Fui a buscarte y te habías ido sin dejar dirección. El abogado levantó una mano interrumpiendo.
Señora Sofía, estas acusaciones serán evaluadas en el juzgado correspondiente. Por ahora, debo informarle que mi cliente solicita la custodia inmediata de los menores o, en su defecto, una compensación económica por los años perdidos. Compensación. Myra Valeria. ¿Viniste por dinero? Vine por mis hijos, respondió ella, pero sus ojos decían otra cosa. Pero también merezco que se me compense por el dolor que me causaste, por los años que me robaste. Mis abogados calculan que son aproximadamente 850,000 pesos en daños morales. Me reí. Fue una risa amarga, sin alegría. 850,000 pesos. Ni siquiera tengo 80,000. Mira a tu alrededor, Valeria. ¿Ves riqueza aquí? Vivo con una pensión de viuda que apenas alcanza para comer. Eso no es mi problema, dijo Valeria poniéndose de pie. Tú decidiste quedarte con ellos. Ahora asume las consecuencias. En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Voces jóvenes llenaron el recibidor. Mateo y Luna llegaban de la universidad. Mamá Sophie, trajimos pan dulce para la cena. La voz de Luna se cortó abruptamente cuando entró a la sala y vio a Valeria. Mateo apareció detrás de ella. Su rostro cambió completamente al ver a la mujer sentada en nuestro sofá. Mamá, dijo Mateo. Y esa palabra sonó extraña en su boca, como si estuviera pronunciando el nombre de alguien que solo conocía por fotografías antiguas. Valeria se puso de pie alisando su traje. Intentó sonreír, pero fue una mueca incómoda. Hola, mis amores. Miren cuánto han crecido. Son hermosos. Luna se aferró a mi brazo. Mateo dio un paso protector hacia adelante. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo. Su voz era dura, controlada. Después de 15 años. Vine por ustedes, respondió Valeria extendiendo los brazos como si esperara un abrazo. Nadie se movió. Vine a recuperar a mi familia. Sham. Familia. Luna habló por primera vez y había lágrimas en sus ojos. Nosotros no somos tu familia, ni siquiera te conocemos. Valeria bajó los brazos lentamente. Su expresión se endureció. Soy su madre biológica. Eso no lo pueden cambiar. Y he venido a reclamar lo que me corresponde. El abogado Romero sacó más documentos. Señores Mateo y Luna Mendoza, debo informarles que existe un proceso legal iniciado por su madre biológica para recuperar la custodia. Y Custodia Mateo lo interrumpió. Tengo 19 años. Ella tiene 17. Ya no somos menores de edad. El proceso incluye una demanda por daños morales contra la señora Sofía Mendoza, continuó el abogado, imperturbable. Se alega retención ilegal, manipulación psicológica y basta, grité y mi voz resonó en las paredes de esa casa que tanto amor había visto. Si quieres demandarme, Valeria, adelante, pero esto se resolverá frente a un juez. No aquí, no en mi casa, no delante de ellos. Valeria me miró con algo que podría haber sido sorpresa. Tal vez esperaba que me derrumbara, que suplicara, que me humillara, pero 15 años criando a sus hijos me habían enseñado algo, que el amor verdadero también es valiente. Perfecto, dijo Valeria tomando su bolso. Nos vemos en el juzgado, entonces. Espero que tengas un buen abogado. Lo vas a necesitar. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Mateo y Luna. Hijos, sé que esto es confuso, pero pronto entenderán que todo lo que hago es por su bien. Su abuela les ha llenado la cabeza de mentiras sobre mí, pero la verdad siempre sale a la luz. Cerró la puerta detrás de ella. Al silencio que cuido era ensordecido. Luna se abrazó a mí sollando. Mateo golpeó la pared con el puño cerrado, dejando una marca. Mama, Sophie, susurró Luna contra mi hombro. Es verdad, la alejaste de nosotros. Acrecí su cabello. Ese mismo cabello que había peinado durante 15 años, que había trenzado para el colegio, que había secado después de cada baño. No, mi amor, respondí. Y voy a demostrarlo. Esa noche, después de que Mateo y Luna se durmieron inquietos y llenos de preguntas, fui a mi habitación. Del fondo de mi armario, detrás de cajas de fotos y ropa vieja, saqué una caja de zapatos. Dentro estaba todo. La carta notariada que Valeria escribió hace 15 años, los reportes policiales de persona desaparecida, los registros de llamadas, las facturas de gastos médicos, escolares, de comida, recibos, fotografías, evidencia de cada peso que gasté, de cada lágrima que sequé, de cada noche que pasé en vela. Lo había guardado todo, no por venganza. Lo guardé por amor, porque sabía que algún día mis nietos podrían preguntar. Y yo quería tener respuestas verdaderas, no inventadas. Abrí la carta de Valeria y leí sus palabras escritas a mano. No puedo ser madre.
Me voy con Ricardo, a Monterrey. No los busquen. Es mejor así. Doblé el papel con cuidado y lo volví a guardar en el sobre. Valeria quería guerra, pero no sabía que durante 15 años yo había archivado cada batalla silenciosa que libramos. Y ahora, frente a un juez, la verdad iba a hablar más fuerte que sus mentiras perfectamente maquilladas. Los días que siguieron fueron una pesadilla despierta. Mateo y Luna caminaban por la casa como sombras, arrastrando preguntas que no se atrevían a hacer en voz alta. Los veía mirándome de reojo mientras yo cocinaba, como si de pronto dudaran de cada palabra que les había dicho durante 15 años. Esa duda en sus ojos me dolía más que cualquier insulto que Valeria pudiera lanzarme. Una semana después llegó la citación oficial, un sobre Manila con sellos del juzgado familiar número 3. Audiencia programada para el 27 de abril, demanda por retención ilegal de menores y daños morales, firmada por el licenciado Romero Castillo en representación de Valeria Mendoza de Ortega. Da Ortega. Hasta se había cambiado el apellido. Necesitas un abogado, mamá Sophie, dijo Mateo esa noche durante la cena. Había tocado apenas su comida. Esto es serio. Ella tiene recursos. Tiene un abogado caro. Yo tengo la verdad, respondí tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Eso tiene que valer algo. Luna dejó su tenedor sobre el plato con un ruido seco. ¿Y si no vale? ¿Y si el juez le cree a ella? Su voz se quebró. ¿Y si dice que nosotros, que tú no terminó la frase, no hacía falta? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos, mirando las paredes de esa casa que había sido testigo de tanto. En el rincón estaba la marca de altura donde medía a Mateo cada año en su cumpleaños. En el refrigerador, los dibujos de Luna que nunca tuve corazón para quitar. En la repisa las fotografías de graduaciones, de navidades, de domingos ordinarios que fueron extraordinarios porque los vivimos juntos. ¿Cómo se defiende el amor cuando alguien lo llama secuestro? Pedí prestados 30,000 pesos a mi comadre Estela, que vendió su televisor para ayudarme. Con ese dinero contraté a la licenciada Patricia Montes, una abogada joven que trabajaba en una oficina pequeña cerca del mercado. No tenía el traje elegante del abogado de Valeria, pero tenía algo que él no tenía. Mirada honesta. Esto es grave, señora Sofía, me dijo después de revisar los documentos. Pero tenemos elementos fuertes, especialmente si tiene pruebas del abandono inicial. Le mostré la caja de zapatos, la carta, los reportes, los recibos. Patricia leyó todo en silencio. Cuando terminó tenía lágrimas en los ojos. Usted no solo tiene un caso, dijo, usted tiene una historia que cualquier juez con corazón no podrá ignorar. Pero yo sabía que los jueces no siempre tienen corazón. A veces solo tienen leyes, papeles, plazos. El día de la audiencia llegó como llega el invierno, inevitable y frío. Me puse mi mejor vestido, el color café que usaba para las bodas. Mateo y Luna insistieron en acompañarme. Llegamos al juzgado una hora antes. Los pasillos olían a café viejo y a expedientes polvorientos. Valeria apareció exactamente a tiempo, como si hubiera calculado su entrada para máximo impacto. Vestía un traje color marfil con detalles dorados. Su cabello estaba recogido en un moño impecable. A su lado, el licenciado Romero cargaba una torre de carpetas. Detrás de ellos, un hombre alto con lentes oscuros y reloj de oro observaba todo con expresión aburrida. No lo presentó, pero yo sabía quién era. Ricardo, el hombre por quien abandonó a sus hijos. Valeria me miró de arriba a abajo, evaluando mi vestido gastado, mis zapatos viejos, mi bolsa con el cierre roto. Sonrió. Era una sonrisa de victoria anticipada. Buenos días, mamá, dijo. Y la palabra mamá sonó como un insulto en su boca. No respondí. Apreté la mano de Luna que temblaba entre mis dedos. La sala de audiencias era pequeña, con paredes color crema y ese olor particular a documentos legales que siempre me había intimidado. El juez Méndez Salazar entró puntual. Era un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y expresión seria. Se sentó detrás de su escritorio de madera oscura y abrió el expediente sin mirar a ninguno de nosotros. Audiencia inicial del caso 472ª, dijo con voz monótona. Demanda de custodia y daños morales presentada por la señora Valeria Mendoza de Ortega contra la señora Sofía Mendoza. ¿Están presentes las partes? Presente, su señoría, respondió el licenciado Romero, poniéndose de pie con movimientos ensayados. Presente, dijo mi abogada Patricia con voz firme, a pesar de que era su primera vez frente a este juez. El juez Méndez nos miró por encima de sus lentes de lectura. Antes proceder, quiero aclarar algo. Entiendo que los menores en cuestión ya son mayores de edad.
El señor Mateo Mendoza tiene 19 años y la señorita Luna Mendoza 17. ¿Es correcto? Correcto, su señoría, confirmó Romero. Sin embargo, el proceso de custodia se inició cuando aún eran menores y la demanda por daños morales sigue vigente independientemente de las edades actuales. El juez asintió y miró hacia donde estábamos sentados. Los jóvenes están presentes. Mateo y Luna se pusieron de pie. Sí, su señoría, respondió Mateo. Quiero que sepan que aunque el proceso continúe, ustedes tienen voz en esta sala. Si desean declarar o expresar su posición, tienen derecho a hacerlo. ¿Entendido? ¿Entendido? Dijeron al unísono. El juez volvió su atención a Valeria. Señora Mendoza de Ortega, esta corte ha revisado su demanda. ¿Alega usted que su madre, la señora Sofía Mendoza, retuvo ilegalmente a sus hijos? Por un periodo de 15 años, impidiéndole el contacto con ellos y causándole daño emocional severo. Es correcto. Valeria se puso de pie con movimientos elegantes, como si estuviera en una pasarela. Así es, su señoría. Durante 15 años intenté recuperar a mis hijos. Mi madre manipuló la situación haciéndome parecer una madre irresponsable cuando la realidad es que fui víctima de sus manipulaciones. Su voz era suave, victimizada, perfectamente modulada. Si yo no conociera la verdad, hasta le habría creído. Mi cliente, intervino el licenciado Romero. Era una madre joven, asustada que acudió a su propia madre en busca de apoyo temporal. En lugar de ayudarla, la señora Sofía Mendoza aprovechó la vulnerabilidad de mi cliente para apropiarse de sus hijos. Durante estos 15 años, mi cliente intentó en múltiples ocasiones establecer contacto, pero fue sistemáticamente bloqueada. ¿Tiene pruebas de esos intentos de contacto?, preguntó el juez. Romero sacó documentos de su carpeta. Tenemos registros de llamadas, mensajes de texto y testimonios de personas que pueden confirmar que mi cliente nunca abandonó a sus hijos voluntariamente. El juez tomó los papeles y los revisó con expresión neutral. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. Señora Sofía Mendoza, dijo el juez finalmente mirándome. ¿Cómo responde usted a estas acusaciones? Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz no. Su señoría, yo no retengo a nadie. Yo salvé a 2 niños que fueron abandonados y tengo pruebas de cada palabra que digo. El juez levantó una ceja. ¿Pruebas? Patricia se levantó rápidamente. Su señoría, la defensa solicita permiso para presentar documentación que contradice completamente la versión de la demandante. Proceda, ordenó el juez. Patricia me miró. Yo saqué de mi bolsa el sobremanila, ese sobregastado que había guardado durante 15 años en el fondo de mi armario. Lo sostuve entre mis manos por un momento, sintiendo el peso de todo lo que contenía. Caminé hacia el escritorio del juez. Cada paso resonaba en el silencio tenso de la sala. Podía sentir los ojos de Valeria clavados en mi espalda. Podía escuchar su respiración acelerada. Coloqué el sobre frente al juez Méndez. Aquí está la verdad, su señoría, dije simplemente. El juez abrió el sobre con movimientos lentos, metódicos. Sacó el primer documento, la carta manuscrita de Valeria. La leyó en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, cómo sus cejas se fruncían. Sacó el segundo documento, el reporte policial que presenté cuando Valeria desapareció, luego las fotografías, los recibos de gastos, los registros médicos, los certificados escolares, todo el silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el roce del papel mientras el juez revisaba cada documento. Cuando terminó, levantó la vista. Su rostro había perdido toda neutralidad. Había algo en sus ojos que no era solo profesional, era humano. Miró a Valeria, luego a mí, luego a Mateo y Luna. Señora Mendoza de Ortega, dijo lentamente, sosteniendo la carta manuscrita. ¿Reconoce usted esta carta? Valeria palideció visiblemente. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El juez leyó en voz alta. No puedo ser madre. Me voy con Ricardo a Monterrey. No los busquen. Es mejor así, Valeria. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Esta es su letra, insistió el juez. Yo estaba confundida, balbuceó Valeria. Era joven, tenía miedo. ¿Firmó usted esta carta de manera voluntaria frente a notario? Sí, pero sí o no. Sí. El juez dejó la carta sobre el escritorio y tomó los otros documentos. Veo aquí que la señora Sofía Mendoza presentó un reporte de personas desaparecidas 3 días después del abandono. Veo intentos documentados de contacto. Veo que usted cambió su número telefónico, su domicilio, y no dejó información de contacto. Miró directamente a Valeria.
Es consciente de la gravedad de presentar acusaciones falsas ante esta corte. El licenciado Romero se puso de pie rápidamente. Su señoría, mi cliente actuó bajo estrés emocional extremo. Su cliente, interrumpió el juez con voz cortante. Presentó una demanda acusando a su propia madre de secuestro cuando la evidencia muestra claramente que fue ella quien abandonó a sus hijos. Hizo una pausa mirando nuevamente los documentos. Y no solo eso, veo aquí gastos médicos, escolares, alimentación, sumando más de 1 millón de pesos en 15 años. Miró a Valeria con expresión que ya no escondía su desaprobación. ¿Envió usted algún tipo de apoyo económico durante estos 15 años? Silencio. ¿Alguna llamada? ¿Alguna carta? ¿Alguna señal de que recordaba que tenía 2 hijos? Más silencio. El juez se volvió hacia Mateo y Luna. Su expresión se suavizó ligeramente. Jóvenes, tengo una pregunta para ustedes y necesito que sean completamente honestos. Mateo y Luna asintieron. ¿Alguna vez en estos 15 años su abuela les impidió ver a su madre, les prohibió hablar de ella? Les dijo que no podían buscarla. Mateo habló primero con voz firme. No, su señoría. Mamá Sophie nunca habló mal de ella. Siempre nos dijo que nuestra madre nos amaba, que algún día volvería. Fue ella quien nunca regresó. Luna añadió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá Sophie vendió las únicas cosas de valor que tenía para cuidarnos. El reloj de mi abuelo, su anillo de bodas, todo. Mientras esa mujer señaló a Valeria, vivía en casas grandes y usaba ropa cara. El juez Méndez tomó aire profundamente, miró el sobre, luego a Valeria, luego nuevamente a mí y entonces preguntó la frase que cambiaría todo. Señora Sofía, ¿ese nieto saben todo lo que contienen estos documentos? ¿Saben exactamente qué escribió su madre en esta carta? ¿Saben todos los detalles? Myra, Mateo y Luna. Esos niños que había criado, que se habían convertido en adultos buenos y fuertes a pesar de todo. Aún no, su señoría, respondí con voz quebrada. Les ahorré ese dolor porque pensé que nunca sería necesario, porque quise protegerlos de una verdad que los habría destrozado. El juez asintió lentamente y vi en sus ojos algo que me dio esperanza, reconocimiento. No de leyes ni procedimientos, sino de algo más profundo, del sacrificio silencioso de una abuela que eligió cargar sola con el peso de la verdad para que sus nietos pudieran dormir en paz. El juez Méndez cerró la carpeta con un movimiento seco que resonó en toda la sala. Se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz, como si estuviera procesando algo que iba más allá de lo legal, algo que tocaba lo humano. Cuando volvió a ponérselos, su mirada ya no era neutral, era dura como el granito. Vamos a hacer un receso de 30 minutos, anunció. Cuando regresemos quiero escuchar testimonios completos. Y señora Mendoza de Ortega hizo una pausa significativa. Le sugiero que considere cuidadosamente lo que va a decir. Las acusaciones falsas ante esta corte tienen consecuencias. Se levantó y salió por la puerta trasera. En cuanto desapareció, Valeria se giró hacia el licenciado Romero con ojos furiosos. ¿Por qué no me dijiste que necesitábamos contrarrestar esto? Siseó entre dientes, lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. Usted me dijo que no había ninguna carta, respondió Romero con voz tensa. Me dijo que todo había sido verbal. Era hace 15 años. No recordaba que firmó una renuncia notariada a la maternidad. Claro. El abogado cerró su portafolio con un golpe seco. Señora, tengo que revisar mi estrategia. Esto cambia completamente el caso. Salieron al pasillo. Ricardo, el hombre de los lentes oscuros, lo siguió sin decir palabra. Podía verlos a través del cristal de la puerta discutiendo en voz baja. Valeria gesticulaba dramáticamente. Romero negaba con la cabeza. Mamá Sophie. Luna me tomó de la mano. Sus dedos estaban helados. ¿Qué más hay en esa carta? ¿Qué no nos has dicho? Miré sus ojos tan parecidos a los míos, llenos de esa mezcla de miedo y necesidad de verdad que tienen las personas cuando sienten que el suelo se está moviendo bajo sus pies. Después, mi amor, susurré, cuando salgamos de aquí te diré todo. Te lo prometo. Mateo se acercó a la ventana mirando hacia el estacionamiento. Ese tipo con ella es Ricardo. Eso creo, respondí. El hombre por quien nos abandonó. No fue una pregunta, fue una declaración amarga. Tiene pinta de vendedor de coches usados con deudas. Patricia, mi abogada, se acercó con una botella de agua. Señora Sofía, lo está haciendo muy bien. El juez está de nuestro lado. Puedo verlo, pero prepárese. Cuando regresemos, Valeria va a intentar justificarse. Va a poner todas las excusas posibles. No se deje provocar. No me voy a dejar, respondí tomando un sorbo de agua, pero mi garganta seguía seca como el desierto.
Los 30 minutos pasaron como 30 segundos. Cuando el juez regresó, todos volvimos a nuestros lugares. Valeria tenía los ojos rojos. Había estado llorando, o al menos fingiendo que lloraba. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, como si lo hubiera arruinado a propósito para verse vulnerable. El juez Méndez se sentó y abrió nuevamente la carpeta. Esta vez sacó la carta y la colocó frente a él, visible para todos. Señora Mendoza de Ortega comenzó, voy a darle la oportunidad de explicar esta carta y le advierto que todo lo que diga quedará registrado en el acta de esta audiencia. Valeria se puso de pie. Se limpió discretamente una lágrima inexistente. Su señoría, dijo con voz temblorosa, yo era una niña cuando escribí eso. Tenía apenas 25 años. 25 años no es ser una niña, interrumpió el juez. Es ser un adulto joven con responsabilidades. Tengo razón, su señoría, pero estaba en una relación abusiva. El padre de mis hijos me había abandonado. No tenía trabajo, no tenía dinero. Mi madre señaló hacia mí con un gesto acusador. Me hacía sentir que era una fracasada, que nunca iba a poder cuidar de ellos. ¿Le dijo eso?, preguntó el juez mirándome. Me puse de pie. Nunca, su señoría. Le dije que la ayudaría, que podíamos hacerlo juntas, que no tenía que estar sola. Mentira, gritó Valeria, perdiendo por un momento su compostura calculada. Siempre me juzgaste, siempre me hiciste sentir inferior. Cuando apareció Ricardo, cuando finalmente alguien me hizo sentir valiosa, tú no lo aceptaste. Por eso me fui, porque necesitaba salvarme a mí misma. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Entiendo, dijo el juez lentamente. Entonces, su argumento es que huyó de una situación de presión emocional. Exactamente, su señoría. ¿Y por qué no volvió en 15 años? ¿Por qué no llamó? ¿No escribió? ¿No envió dinero? Valeria tituó, Ricardo y yo estábamos construyendo nuestra vida. Teníamos problemas económicos al principio y luego cuando finalmente nos estabilizamos, ya había pasado tanto tiempo que tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que mis hijos me odiaran, de que mi madre les hubiera llenado la cabeza de mentiras sobre mí. Pero no tenía miedo de demandarla por 850,000 pesos. La sala quedó en silencio. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El juez continuó, su voz cortando como un bisturí. Según su demanda, usted busca compensación por años perdidos y daño emocional. Sin embargo, los años se perdieron por su propia decisión y el daño emocional lo causó usted misma al abandonar voluntariamente a sus hijos. Su señoría, intervino el licenciado Romero, claramente incómodo. Mi cliente actuó bajo circunstancias difíciles. Circunstancias que se resolvieron hace años aparentemente, interrumpió el juez. Porque veo aquí sacó otro documento de la carpeta, uno que Patricia había presentado, que la señora Mendoza de Ortega vive actualmente en una residencia evaluada en 3,800,000 pesos en una zona exclusiva de Monterrey. Maneja un vehículo de lujo, tiene cuentas bancarias activas y, sin embargo, en 15 años nunca envió un solo peso para la manutención de sus hijos. Mateo se levantó súbitamente de su asiento. 3 millones de pesos. Su voz era un rugido contenido. Vivías en una casa de 3 millones mientras mamá Sophie vendía el reloj de mi abuelo para pagar mi operación de apendicitis. Mateo, siéntate, ordenó el juez, pero su tono severo era comprensivo. No, su señoría. Mateo se volvió hacia Valeria. Toda mi vida me preguntaba qué había hecho mal para que mi madre no volviera. Pensaba que tal vez era mi culpa, que había llorado demasiado cuando era bebé, que había sido un mal hijo. Su voz se quebró y resulta que solo fuimos que un inconveniente, un obstáculo para tu vida de lujo con Ricardo. Luna también se puso de pie con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Mamá Sophie trabajaba hasta las 3 de la mañana cosiendo para que yo pudiera tener zapatos nuevos para la escuela. ¿Sabes lo que es despertar en la noche y escuchar la máquina de coser? Saber que tu abuela de 60 y tantos años está destruyendo su espalda porque tu madre te abandonó. No me abandonaron por mi culpa, gritó Valeria también poniéndose de pie. Ustedes no entienden lo que es ser madre tan joven. No entienden la presión, el miedo. Tenías 25 años, gritó Luna de vuelta. Mamá Sophie me tuvo a los 23 y nunca me abandonó. La diferencia no es la edad, es el carácter. Orden. El juez golpeó su mazo contra el escritorio. Todos siéntense. Ahora nos sentamos lentamente. La tensión era tan espesa que costaba respirar. El juez Méndez respiró profundamente. Señora Mendoza de Ortega, voy a hacerle una pregunta muy directa y quiero una respuesta directa. ¿Por qué está aquí ahora? ¿Por qué después de 15 años decide repentinamente que quiere recuperar a sus hijos?
Valeria vaciló, miró al licenciado Romero, que evitó su mirada, miró a Ricardo, que observaba todo con expresión inescrutable detrás de sus lentes oscuros. ¿Por qué? Porque son mis hijos, respondió finalmente. Porque me arrepiento de haberme ido. Porque quiero ser parte de sus vidas. Y los 850,000 pesos que demanda es una compensación justa por qué. El juez se inclinó hacia adelante. Compensación. ¿Por qué exactamente? Por haber tenido que vivir 15 años sin la carga de criar a 2 niños, por haber podido construir su imperio inmobiliario sin la molestia de pagar pañales. Su señoría, eso no es justo, comenzó Romero. ¿Sabe lo que no es justo, licenciado? El juez levantó un recibo de la pila de documentos. Que una mujer de 68 años, viuda, con una pensión mínima, haya tenido que trabajar hasta la madrugada para pagar la educación de niños que no eran su responsabilidad legal. Eso no es justo. Que haya tenido que vender sus únicas pertenencias de valor sentimental para pagar emergencias médicas. Eso no es justo. Que después de 15 años de sacrificio silencioso venga su propia hija a acusarla de secuestradora. Eso, licenciado, es profundamente injusto. El juez tomó la carta manuscrita de Valeria y la sostuvo en alto. Esta carta no solo es una renuncia a la maternidad, es evidencia de abandono deliberado y premeditado. Y francamente, señora Mendoza de Ortega, cuanto más la escucho, más me pregunto si esto no es simplemente un intento de extorsión bien disfrazado de reunificación familiar. Eso no es cierto. Valeria se puso de pie nuevamente con el rostro encendido. Yo amo a mis hijos. ¿Los ama? El juez la miró con una frialdad que hacía bajar la temperatura de la sala. ¿Sabe cuál es el sabor de comida favorito de Mateo? ¿Sabe qué carrera estudia Luna? ¿Sabe que Mateo tiene una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando se cayó de su bicicleta a los 7 años? ¿Sabe que Luna es alérgica al camarón? ¿Sabe algo? Absolutamente cualquier cosa sobre las vidas de las personas que dice amar. Valeria abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, nada salió. Y en ese silencio ensordecedor, todos entendimos la verdad. No sabía nada, no había preguntado nada, no le importaba nada, solo quería algo. Y ese algo no era amor. El juez cerró la carpeta con un sonido definitivo que sonó como el cierre de un capítulo. Pero yo sabía que el verdadero dolor aún estaba por venir, porque la verdad cuando finalmente sale a la luz después de 15 años de oscuridad, no ilumina suavemente, quema. El juez Méndez dejó pasar un minuto completo en silencio, un minuto que se sintió como una eternidad. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el crujido de las sillas, la respiración agitada de Valeria. Finalmente el juez habló. Vamos a proceder con los testimonios, anunció señora Sofía Mendoza, por favor acérquese al estrado. Me levanté con piernas temblorosas. Patricia me dio un apretón en el hombro antes de que caminara hacia el frente. El estrado era apenas una silla elevada junto al escritorio del juez, pero se sentía como estar parada en el borde de un precipicio. Señora Sofía, comenzó el juez con tono más suave ahora, cuéntele a esta corte con sus propias palabras qué sucedió el día que su hija dejó a sus nietos con usted profundo. Las imágenes de ese martes de octubre regresaron con una claridad dolorosa. Era cerca de las 3 de la tarde. Comencé y mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Estaba doblando ropa cuando sonó el timbre. Abrí y encontré a Valeria con Mateo y Luna. Ellos estaban confundidos, cansados. Valeria tenía prisa, estaba nerviosa. Me dijo que tenía una entrevista de trabajo, que solo necesitaba 1 o 2 horas. Hice una pausa sintiendo el nudo en mi garganta. Le preparé quesadillas a los niños, les puse cobijas en el sofá, esperé. Las horas pasaron. Llamé su teléfono una y otra vez. Al cuarto día, su número estaba desconectado. ¿Qué hizo entonces?, preguntó el juez. Fui a su departamento. La casera me dijo que se había ido sin pagar renta, que había dejado todo abandonado. Fui a la policía y presenté un reporte de persona desaparecida. Busqué en hospitales, en refugios. Llamé a cada persona que conocía que pudiera saber algo. Mi voz se quebró, pero era como si se la hubiera tragado la tierra, solo que no se la tragó la tierra. Ella eligió desaparecer. En algún momento, durante esos primeros días o semanas, le dijo a usted que no podía llevarse a sus hijos. ¿La amenazó? ¿La manipuló de alguna forma? No, su señoría. Yo solo quería que volviera. Quería que sus hijos tuvieran a su madre. ¿Y cuándo decidió quedarse con ellos permanentemente? Ser los ojos recordando. Fue como a los 10 meses. Mateo lloraba todas las noches preguntando por su mamá. Luna había dejado de hablar casi por completo. Un día, Mateo me preguntó si yo también me iba a ir. Me miró con esos ojos llenos de miedo y me dijo, no te vayas,
Abuela. Por favor, no te vayas. Una lágrima rodó por mi mejilla. Ahí lo decidí. Alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que ser constante en sus vidas. Si su madre no iba a ser esa persona, entonces yo sí lo sería. El juez asintió lentamente. Fue fácil. Me reí, pero fue una risa sin alegría. No, su señoría, no fue fácil. Yo tenía 68 años. Vivía con la pensión de mi esposo fallecido, que eran apenas 6,000 pesos al mes. De repente tenía que pagar pañales, leche, ropa, medicinas, escuela. Tuve que empezar a coser hasta altas horas de la noche. Hacía uniformes, arreglaba dobladillos, bordaba manteles. Mis dedos sangraban de tanto trabajar. ¿Por qué no buscó ayuda del gobierno? ¿No consideró darlos en adopción? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Darlos en adopción?, repetí incrédula. Su señoría, eran mis nietos. No eran muebles que podía donar cuando se volvieran incómodos. Eran 2 niños pequeños que ya habían sido abandonados por su madre. ¿Iba yo a abandonarlos también? ¿Iba a enseñarles que en este mundo nadie se queda, que todos eventualmente te dejan? El juez asintió con aprobación en sus ojos. Hábleme de los sacrificios que hizo. Todo dije. Simplemente sacrifiqué todo. Vendí mi anillo de compromiso para pagar la inscripción de Mateo al equipo de fútbol porque los otros niños lo estaban invitando y yo sabía que necesitaba sentirse incluido. Vendí el reloj de mi difunto esposo, un reloj que él heredó de su padre para pagar la operación de Luna cuando tuvo apendicitis. Era lo único de valor que me quedaba, lo único que tenía de Ernesto. Mi voz se quebró completamente, pero Luna necesitaba esa operación y un reloj, por más que duela, es solo un objeto. Mi nieta es vida. Vi que el juez escribía notas. Valeria miraba hacia abajo sin atreverse a enfrentar mi mirada. ¿Y durante todo este tiempo recibió algún tipo de apoyo de su hija? Nada, su señoría, ni un peso, ni una llamada, ni una carta, nada. Les habló mal de su madre a los niños. Jamás. Les dije que su madre los amaba, que algún día entenderían, que a veces los adultos cometen errores, pero eso no significa que no nos amen. Les mentí para proteger la imagen de una mujer que no se lo merecía. Porque pensé que era lo correcto. Pensé que algún día ella volvería arrepentida y mis nietos tendrían la oportunidad de conocer a su madre. El juez me miró durante un largo momento. ¿Puede volver a su asiento, señora Sofía? Gracias por su testimonio. Regresamisela. Luna me tomó la mano inmediatamente. Mateo tenía los puños cerrados sobre sus rodillas. Señora Valeria Mendoza de Ortega. Llamó el juez. Su turno. Valeria se acercó al estrado con movimientos más lentos, ahora menos seguros. Se sentó en la silla y cruzó las manos sobre su regazo. Señora Valeria, comenzó el juez y su tono era notablemente más frío que el que había usado conmigo. ¿Qué puede decir en su defensa? Yo era joven, comenzó Valeria. No sabía cómo ser madre. El padre de mis hijos nos había abandonado. No tenía dinero. Mi madre, con respeto, su señoría, pero ella siempre fue muy dura conmigo. Siempre esperaba perfección. Cuando conocí a Ricardo, él me ofreció una salida, una oportunidad de empezar de nuevo. Y sus hijos no eran parte de ese nuevo comienzo. Valeria se retorció las manos. Ricardo no estaba listo para ser padre. Dijo que primero teníamos que establecernos, crear una base sólida. Me prometió que después podríamos traer a los niños con nosotros. ¿Y cuándo fue ese después? Preguntó el juez con escepticismo evidente. ¿En qué año específicamente usted y Ricardo decidieron que ya estaban establecidos y listos para recuperar a sus hijos? Silencio. Señora Valeria, le hice una pregunta. No hubo un momento específico, admitió Valeria con voz apenas audible. Las cosas siempre eran complicadas. Ricardo estaba construyendo su negocio. Luego tuvimos que mudarnos. Después hubo problemas legales con la empresa. Problemas legales. El juez levantó una ceja. El licenciado Romero se puso de pie rápidamente. Su señoría, esos asuntos están completamente separados de este caso. Así el juez sacó otro documento, porque veo aquí un informe de la Procuraduría Fiscal que indica que el señor Ricardo Ortega está actualmente bajo investigación por evasión de impuestos y lavado de dinero. Es correcto. El color desapareció del rostro de Valeria. Su señoría, intervino Patricia poniéndose de pie. La defensa ha realizado su propia investigación sobre los motivos reales de esta demanda. Con su permiso, me gustaría presentar evidencia adicional. Procura. Patricia sacó una carpeta de su maletín. Su señoría, hemos descubierto que la verdadera razón de esta repentina reunificación familiar tiene poco que ver con el amor maternal y mucho que ver con necesidades financieras.
Urgents. Entregó documentos al juez. Mi corazón latía con fuerza. Patricia no me había dicho nada sobre esto. El juez leyó en silencio. Sus cejas se fueron elevando más y más. Cuando terminó, miró a Valeria con algo que podría describirse como disgusto. Según estos documentos, dijo el juez lentamente, el señor Ortega necesita legitimizar cierta cantidad de dinero y la forma más efectiva de hacerlo es a través de dependientes legales que puedan aparecer como beneficiarios de diversas transacciones. Hizo una pausa. ¿Es este el verdadero motivo de su demanda, señora Valeria? Necesita recuperar la custodia legal de sus hijos para usarlos como fachada en un esquema de lavado de dinero. La sala explotó en murmullos. El juez golpeó su mazo exigiendo orden. Eso no es cierto, gritó Valeria poniéndose de pie. Yo vine por mis hijos porque son mis hijos. Entonces, explíqueme, dijo el juez con voz cortante, porque su demanda incluye una cláusula solicitando que Mateo y Luna sean registrados retroactivamente como sus dependientes fiscales durante los últimos 5 años, cuando nunca contribuyó a su manutención. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Explíqueme por qué su abogado preparó documentos para transferir herencias y donaciones a sus hijos por montos que superan los 3 millones de pesos. Su señoría, comenzó el licenciado Romero, visiblemente nervioso. Explíqueme, continuó el juez ignorando al abogado, porque una mujer que supuestamente ha estado sufriendo por la pérdida de sus hijos durante 15 años, de repente decide actuar precisamente cuando su esposo enfrenta cargos criminales que requieren movimientos financieros urgentes. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Mateo se levantó lentamente de su asiento. Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como vidrio. No viniste por nosotros, viniste por dinero sucio. Mateo, no. Valeria extendió una mano hacia él. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente, respondió Mateo. Durante 15 años no fuimos lo suficientemente importantes, pero ahora que tu esposo criminal necesita lavar dinero, de repente recordaste que tienes hijos. Luna también se puso de pie con lágrimas de rabia en sus ojos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que parte de mí siempre tuvo esperanza. Siempre pensé que tal vez algún día tocarías la puerta y dirías, lo siento, que explicarías que habías estado enferma o perdida o secuestrada. Cualquier cosa que explicara por qué nos dejaste. Su voz se quebró. Pero es peor que eso, mucho peor. No estabas enferma, no estabas perdida, solo no nos quisiste lo suficiente. Valeria se derrumbó en la silla sollozando, pero yo había visto suficientes lágrimas falsas en mi vida para reconocerlas. Estas no eran de arrepentimiento, eran de frustración porque su plan había sido expuesto. El juez cerró la carpeta con un movimiento final. «He escuchado suficiente», anunció. «Esta audiencia continuará en 3 días para dictar sentencia, pero debo advertir a todas las partes que lo que he presenciado aquí hoy no es solo un caso de custodia fallida. Es evidencia potencial de intento de fraude, manipulación del sistema legal y uso indebido de menores para propósitos ilegales». Miró directamente a Valeria. «Señora Mendoza de Ortega, le sugiero fuertemente que consulte no solo con su abogado familiar, sino también con un abogado criminalista, porque dependiendo de cómo proceda la investigación fiscal contra su esposo, usted podría enfrentar cargos como cómplice». Valeria empalideció completamente. «Esta audiencia queda suspendida hasta el viernes a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión». El golpe del mazo resonó como un trueno. Valeria salió casi corriendo de la sala, seguida por el licenciado Romero, que hablaba frenéticamente por teléfono. Ricardo desapareció sin decir palabra, como las ratas abandonan un barco que se hunde. Nos quedamos ahí, Mateo, Luna, Patricia y yo, en medio del silencio que quedó después de la tormenta. Patricia me abrazó. «Lo hizo increíble, señora Sofía. El juez está completamente de su lado». Pero yo no sentía victoria, solo sentía un cansancio profundo que me llegaba hasta los huesos. Mateo me tomó de la mano. «Mamá Sophie, ¿por qué no nos dijiste todo esto antes?» Lo miré a los ojos, esos ojos que había visto crecer de niño a hombre. «Porque ustedes no merecían cargar con ese peso. Ya habían perdido a su madre. No necesitaban también perder la ilusión de que tal vez en algún lugar ella pensaba en ustedes». Luna me abrazó fuertemente. «Take care of us, Mama Sophie. Eres la única madre que necesitamos». Y ahí, en esa sala fría de juzgado que había sido testigo de tanto dolor, finalmente permití que cayeran las lágrimas que había contenido durante 15 años. Porque a veces la verdad no te libera suavemente, te destroza primero y solo después, muy lentamente comienza a sanarte. Los 3 días hasta la siguiente audiencia fueron los más largos de mi vida.
Más largos que las noches cosiendo hasta el amanecer, más largos que aquellos primeros meses esperando que Valeria volviera. Porque ahora no había incertidumbre, había claridad. Y la claridad descubrí. Puede ser más dolorosa que la duda. Mateo y Luna no hablaban mucho. Los veía moverse por la casa como sonámbulos, procesando todo lo que habían escuchado en el juzgado. Luna dejó de tocar su comida. Mateo pasaba horas mirando por la ventana sin ver nada realmente. La noche antes de la audiencia final, nos sentamos los tres en la mesa de la cocina. Había preparado caldo de pollo, el platillo que siempre hacía cuando ellos estaban enfermos o tristes, pero nadie comía. Mamá Sophie, dijo Luna finalmente, rompiendo el silencio. ¿Podemos leer la carta completa? La que ella escribió. Mi corazón se contrajo. Mi amor, no creo que necesitamos saberlo todo. Interrumpió Mateo. Su voz era firme, pero sus ojos estaban húmedos. Ya no somos niños, merecemos conocer la verdad completa. Fui a mi habitación y saqué la caja de zapatos. Regresé con el sobre Manila y lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Mis manos temblaban mientras sacaba la carta. No tiene que ser ahora, dije en voz baja. Pueden esperar. Lila, por favor. Pidió Luna. Desdoblé el papel con cuidado. La letra de Valeria era apresurada. Descuidada. Leí en voz alta a quien corresponda. Yo, Valeria Mendoza, declaro voluntariamente que no puedo continuar siendo madre de Mateo Alejandro y Luna Gabriela. No tengo los recursos, la madurez ni el deseo de criar niños en este momento de mi vida. Los dejo al cuidado de mi madre, Sofía Mendoza, quien tiene plena libertad de tomar todas las decisiones respecto a su crianza, educación y bienestar. Me voy con Ricardo Ortega a Monterrey para comenzar una nueva vida. No los busquen, no me busquen. Es mejor así para todos. Ellos merecen a alguien que pueda darles lo que yo no puedo dar. Firmado. Valeria Mendoza, 23 de octubre. El silencio que siguió era tan denso que dolía. Luna dejó escapar un sollozo. Mateo cerró los ojos con fuerza, apretando los puños sobre la mesa. No tengo el deseo, repitió Luna con voz quebrada. No tengo el deseo de criar niños. Ni siquiera dijo, mis niños, solo niños. Como si fuéramos extraños, agregó Mateo con amargura. Como si fuéramos un par de muebles que dejó en una casa que ya no le gustaba. Los abracé a ambos mientras lloraban y lloré con ellos porque algunas verdades son demasiado pesadas para cargarlas solo. Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. El viernes llegó nublado, amenazando lluvia. Nos vestimos en silencio y llegamos al juzgado media hora antes. Patricia ya estaba ahí revisando documentos con expresión concentrada. Buenos días, nos saludó. ¿Están listos? ¿Alguien está listo para esto?, respondió Mateo con una sonrisa triste. Valeria llegó exactamente a tiempo. Esta vez venía sola sin Ricardo, sin el licenciado Romero. En su lugar traía a una mujer mayor, delgada, con lentes gruesos y un maletín gastado. Nueva abogada, murmuró Patricia. Romero abandonó el caso. Demasiado riesgo para su reputación. Entramos a la sala. El juez Méndez apareció puntual con la misma expresión seria de siempre. Se sentó, abrió la carpeta del caso y nos miró a todos durante un largo momento. Antes de proceder con la sentencia comenzó. Quiero aclarar algunos puntos que han surgido desde nuestra última audiencia. Sacó varios documentos nuevos. La Procuraduría Fiscal ha confirmado que el señor Ricardo Ortega está formalmente acusado de evasión fiscal por un monto de 5.300.000 pesos, además de lavado de dinero a través de empresas fantasma. Valeria se hundió en su silla. La señora Valeria Mendoza de Ortega, continuó el juez, ha sido identificada como posible cómplice en algunos de estos delitos, específicamente en el intento de usar a sus hijos como intermediarios para transferencias financieras sospechosas. Hizo una pausa. Sin embargo, ese no es un asunto que compete a esta corte. Eso lo resolverán las autoridades correspondientes. Miró directamente a Valeria. Lo que sí compete a esta corte es la demanda original, custodia y compensación por daños morales. Y es sobre eso que voy a dictar sentencia ahora. El aire en la sala se volvió denso. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. He revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada, dijo el juez Méndez. La carta notariada de abandono voluntario, los reportes policiales, los registros de gastos, los testimonios y he llegado a varias conclusiones que quiero expresar claramente. Se inclinó hacia adelante, mirando primero a Valeria, luego a mí. Señora Valeria Mendoza de Ortega, su demanda de custodia es completamente infundada. No solo eso, es ofensiva. Usted abandonó voluntaria y deliberadamente a sus hijos menores de edad.
Durante 15 años no proporcionó ningún tipo de apoyo económico, emocional o de cualquier otra índole. No hizo ningún intento genuino de contacto y ahora, cuando sus hijos ya son prácticamente adultos, aparece no por amor maternal, sino por conveniencia financiera vinculada a actividades potencialmente criminales. Valeria tenía la cabeza baja. Su nueva abogada ni siquiera intentaba defenderla. Su demanda de 850,000 pesos por daños morales, continuó el juez con un tono de incredulidad, es no solo rechazada, sino considerada frívola y maliciosa. Los únicos daños morales, en este caso, fueron infligidos por usted a sus propios hijos. El juez se volvió hacia mí. Señora Sofía Mendoza, esta corte reconoce su sacrificio extraordinario. Usted tomó la decisión de criar a sus nietos en circunstancias sumamente difíciles. Lo hizo sin apoyo legal, sin recursos adecuados y sin ninguna obligación formal de hacerlo. Esta corte reconoce que su amor y dedicación fueron más allá de cualquier expectativa razonable. Sentí lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Sin embargo, añadió el juez, hay algo más que necesita ser resuelto. Sacó un documento nuevo. Según los cálculos presentados por la defensa, los gastos totales invertidos en la crianza de Mateo y Luna durante 15 años ascienden a 1.220.000 pesos. Esto incluye alimentación, educación, salud, vestimenta y otros gastos necesarios. Miró directamente a Valeria. La ley establece que ambos padres tienen la obligación de proveer manutención a sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad. Usted, señora Valeria, incumplió completamente con esta obligación durante 15 años. Por lo tanto, esta corte ordena que usted pague a la señora Sofía Mendoza la cantidad de 1.220.000 pesos como reembolso por manutención retroactiva. La sala quedó en silencio absoluto. Además, continuó el juez, por el daño emocional causado a sus hijos y por presentar una demanda maliciosa contra su propia madre, esta corte ordena una compensación adicional de 250.000 pesos. Cantidad total a pagar, 1.470.000 pesos. Valeria se puso de pie bruscamente. No tengo ese dinero. Todo está congelado por la investigación fiscal. Eso no es problema de esta corte, respondió el juez fríamente. Tiene 60 días para hacer arreglos de pago o sus bienes serán embargados hasta cubrir la deuda. El juez tomó otro documento. Adicionalmente, esta corte otorga a la señora Sofía Mendoza custodia legal retroactiva y permanente de Mateo Alejandro y Luna Gabriela Mendoza. Aunque reconocemos que ambos ya son o están por ser mayores de edad. Esto es principalmente para efectos legales y para protegerlos de cualquier intento futuro de manipulación. Miró a Mateo y Luna. Jóvenes, ustedes tienen derecho a decidir. ¿Desean mantener contacto con su madre biológica? Esta corte no puede obligarlos ni prohibirles. Es su decisión. Mateo se puso de pie. Su voz era firme, sin rabia, solo con una tristeza profunda. Su señoría, yo no tengo madre biológica, tengo una madre. Su nombre es Sofía Mendoza. Ella es la única persona que ha ganado ese título. Luna también se levantó. Estoy de acuerdo con mi hermano. No queremos contacto con la señora Valeria. El juez asintió con comprensión. Entonces, esta corte emite una orden de restricción temporal. Señora Valeria, no podrá acercarse a Mateo, Luna o Sofía Mendoza sin su consentimiento explícito. Esta orden será válida por 2 años renovables si las partes afectadas lo solicitan. Golpeó el mazo. La demanda original queda desestimada en su totalidad. La contrademanda por manutención retroactiva y daños es otorgada a favor de la señora Sofía Mendoza. ¿Hay algo más que las partes deseen agregar antes de cerrar este caso? La abogada de Valeria negó con la cabeza. Patricia también. Entonces este caso queda cerrado. Se levanta la sesión. El sonido del mazo resonó con una finalidad absoluta. Valeria se quedó sentada, inmóvil, mirando al vacío. Su abogada recogió sus papeles rápidamente y salió sin mirar atrás. Lentamente, Valeria se levantó. Nos miró una última vez desde el otro lado de la sala. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no había palabras que pudieran reparar 15 años de ausencia. No había disculpa lo suficientemente grande para un abandono tan profundo. Cerró la boca y salió de la sala. La vi irse, esa mujer que alguna vez cargué en mi vientre, que enseñé a caminar, a quien consolé durante pesadillas infantiles. Esa mujer que se había convertido en una completa extraña. Y sentí algo que no esperaba sentir. Lástima, porque yo tenía a Mateo y Luna. Tenía amor real, construido día a día durante 15 años. Tenía recuerdos de risas en la cocina, de tareas compartidas, de abrazos espontáneos. ¿Qué tenía ella? Dinero congelado, un esposo criminal, una casa vacía donde nunca resonó la risa de niños.
Había ganado la batalla legal, pero yo había ganado algo mucho más valioso, una familia. Patricia nos abrazó a los tres. Felicidades, justicia fue hecha. Pero cuando salimos del juzgado y vi el cielo despejándose después de la amenaza de lluvia, supe que la verdadera justicia no estaba en la sentencia del juez. La verdadera justicia era que dos niños abandonados habían crecido sabiendo que eran amados, que habían aprendido que la familia no es quien te da la vida, sino quien elige quedarse cuando la vida se pone difícil. Esa era la victoria que ningún juez podía dictar, porque ya la habíamos construido juntos, puntada a puntada, lágrima a lágrima, durante 15 años de amor silencioso. Salimos del juzgado bajo un sol tímido que apenas comenzaba a asomarse entre las nubes. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Ese olor peculiar de las cosas que están a punto de cambiar, de los finales que se disfrazan de comienzos. Patricia nos acompañó hasta la parada de autobús. Antes de despedirse, me tomó las manos entre las suyas. Señora Sofía, usted es la cliente más valiente que he tenido, dijo con ojos brillantes. Y quiero que sepa algo, el dinero de la sentencia puede tardar en llegar, pero llegará. Los bienes de Valeria serán embargados si no paga. No se preocupe por eso. Nunca fue por el dinero, respondí con voz cansada. Fue por la verdad. Solo por la verdad. Lo sé. Patricia me abrazó una última vez y la verdad ganó. Cuando llegamos a casa, los tres nos dejamos caer en el sofá de la sala. Nadie tenía hambre. Nadie tenía ganas de hablar. Solo nos quedamos ahí procesando todo lo que había sucedido. Fue Luna quien rompió el silencio. No puedo creer que todo este tiempo que ella vivía en una casa de millones mientras tú vendías tus cosas para darnos de comer. No quiero que piensen en eso, dije acariciando su cabello. Lo he hecho. Hecho está. Pero es que no entiendo, continuó Luna con voz temblorosa. ¿Cómo puede alguien hacer eso? ¿Cómo puede una madre despertar cada día sabiendo que tiene 2 hijos en algún lugar y simplemente no importarle? Era una pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces durante 15 años. Nunca encontré una respuesta satisfactoria. Hay personas que no están hechas para amar más allá de sí mismas. Dije finalmente, no es que no puedan, es que eligen no hacerlo. Y esa es una elección que nosotros no podemos cambiar ni entender completamente. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver la tensión en sus hombros en la forma en que apretaba la mandíbula. Durante años me culpé, dijo sin voltearse. Pensaba que tal vez si hubiera sido un bebé más tranquilo, si no hubiera llorado tanto, si hubiera sido más fácil de cuidar, tal vez se habría quedado. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me levanté y caminé hacia él, girándolo para que me mirara. Mateo Alejandro, mírame, ordené con firmeza. Él me miró con ojos húmedos. Tú eras un bebé perfecto. Los dos lo eran. Nada de lo que ella hizo o dejó de hacer tuvo que ver con ustedes. ¿Me escuchas? Nada. Pero nada. Repetí más fuerte. Su incapacidad de amar no es reflejo de tu valor, es reflejo de su vacío. Mateo se derrumbó en mis brazos. Este hombre de 19 años que de repente volvió a ser ese niño de 4 años preguntando por su mamá. Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba en estos brazos viejos y cansados. Luna se unió al abrazo. Los tres nos quedamos ahí en medio de la sala, sosteniéndonos mutuamente mientras el peso de 15 años finalmente encontraba un lugar donde descansar. Los días siguientes fueron extraños. Había una sensación de alivio. Sí. Pero también de melancolía, como cuando terminas de leer un libro triste y no sabes si cerrarlo te trae paz o vacío. Mateo y Luna volvieron a la universidad, pero yo notaba que algo había cambiado en ellos. Caminaban diferentes, más firmes, como si finalmente hubieran dejado de cargar una mochila invisible llena de preguntas sin respuesta. Una tarde, 2 semanas después de la sentencia, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a un hombre trajeado con un sobremanila. Señora Sofía Mendoza. Sí. Notificación legal. Necesito que firme aquí, por favor. Firmé con manos temblorosas. El hombre se fue y yo me quedé mirando el sobre como si pudiera quemarme. Cuando Mateo y Luna llegaron de la universidad, abrimos el sobre juntos. Era una carta de la nueva abogada de Valeria. La leí en voz alta. Por medio de la presente se notifica que la señora Valeria Mendoza de Ortega solicita establecer un plan de pagos para la deuda ordenada por el juzgado. Debido a que sus cuentas bancarias están congeladas por la investigación fiscal, propone pagos mensuales de 20.000 pesos durante los próximos 6 años. Adjunto encontrará el acuerdo de pago propuesto. Por favor, responda dentro de 10 días hábiles. Mateo leyó el documento con expresión incrédula. 20.000 pesos mensuales durante 6 años. Tiene dinero para un auto de lujo, pero no para pagar lo que te debe. Es una táctica,
dijo Luna, que había aprendido sobre leyes investigando en Internet. Está tratando de reducir la cantidad ofreciendo pagos a plazos largos, esperando que tú digas que no y entonces ella pueda alegar que intentó pagar, pero tú fuiste intransigente. ¿Y qué deberíamos hacer?, pregunté. Luna pensó por un momento. Deberíamos aceptar el plan de pagos, pero con intereses. Si ella no paga puntualmente algún mes, todos los bienes quedan automáticamente embargados. Patricia estuvo de acuerdo cuando la llamamos. Redactó una contrapropuesta más estricta. Valeria no tuvo más opción que aceptar. El primer pago llegó exactamente el último día del plazo. 20,000 pesos transferidos a mi cuenta con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. No había nota, no había mensaje, solo números en una pantalla. Es dinero manchado, dijo Mateo esa noche durante la cena. Es dinero que nos debe, corrigió Luna. Y mamá Sophie lo va a usar para algo bueno para nosotros, para la casa, para su retiro. Eso lo limpia. Pero yo sabía que ese dinero nunca me haría feliz. No era por los pesos, era por lo que representaban. 15 años de ausencia convertidos en transacciones bancarias mensuales. Un recordatorio frío de que algunas personas solo entienden el lenguaje del dinero porque nunca aprendieron el lenguaje del amor. Un mes después llegó otra noticia. Patricia me llamó con voz seria. Señora Sofía, necesito que se siente. Tengo información sobre Ricardo Ortega y Valeria. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Ricardo fue formalmente acusado y arrestado. Evasión fiscal por 8 millones de pesos, lavado de dinero por 12 millones adicionales. La Procuraduría encontró evidencia de que usó empresas fantasma durante 5 años. Hizo una pausa. Valeria está siendo investigada como cómplice. Si la encuentran culpable, podría enfrentar prisión de 4 a 8 años. Ser los ojos. No sentí satisfacción. Solo una tristeza profunda. ¿Qué va a pasar con los pagos que nos debe?, pregunté. La deuda civil sigue vigente independientemente de su situación penal. Si va a prisión, sus bienes serán embargados y liquidados para pagar. Ustedes son acreedores legales reconocidos, así que tendrán prioridad. Cuando les conté a Mateo y Luna, su reacción fue diferente a la mía. Bien, dijo Mateo con dureza, que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Mateo, lo regains suavemente. ¿Es tu madre? No, respondió con firmeza. Mi madre está sentada frente a mí. Esa mujer es solo alguien que compartió mi ADN. Luna sintió en acuerdo. Mamá Sophie, entendemos que tú tengas sentimientos complicados. Ella es tu hija, pero nosotros ya no tenemos nada que sentir por ella, excepto indiferencia. Y está bien. Tú nos enseñaste que está bien poner límites con las personas que te lastiman, incluso si son familia. Tenían razón, por supuesto. Pero el corazón de una madre, incluso el corazón de una madre herida, es complicado. Esa noche, sola en mi habitación saqué una fotografía vieja de Valeria cuando era niña. Tenía tal vez 6 años, con 2 trenzas desparejas que yo misma había hecho, sonriendo sin dientes frontales. ¿En qué momento esa niña que reía en mis brazos se convirtió en la mujer que me demandó frente a un juez? No tenía respuesta. Tal vez nunca la tendría. 2 meses después, el juicio penal de Ricardo comenzó. Valeria fue citada como testigo. Los noticieros locales cubrieron el caso porque involucraba cantidades millonarias y políticos corruptos. Una tarde, mientras cambiaba de canal, apareció la imagen de Valeria saliendo del juzgado penal. Se veía demacrada, con ojeras profundas, el cabello sin el brillo de antes. Los reporteros la acosaban con preguntas. Ella caminaba con la cabeza baja, esposada, escoltada por policías. Luna entró a la sala justo cuando aparecía la imagen. Se detuvo mirando la pantalla. Se ve terrible, dijo sin emoción particular. Sí, fue todo lo que pude responder. ¿Sientes lástima por ella? Pens cuidadosamente antes de responder. Siento lástima por la vida que eligió, por las oportunidades que desperdició, por el amor que rechazó, pero por ella como persona. Miré a mi nieta con su inteligencia afilada y su corazón todavía en proceso de sanar. No lo sé, mi amor, no lo sé. Luna se sentó junto a mí y tomó mi mano. Está bien no saberlo. Está bien tener sentimientos complicados. Tú nos enseñaste eso también. Apagué la televisión. No necesitaba ver más. 3 meses después del juicio, Valeria fue declarada cómplice. Sentencia. 5 años de prisión reducibles a 3 con buena conducta. Sus bienes fueron embargados. La casa de 3 millones fue vendida en subasta, el auto de lujo, las joyas, todo. De ese dinero, después de pagar impuestos atrasados y multas, nos llegó un cheque por 950,000 pesos.
El resto de la deuda quedó en suspenso hasta que Valeria saliera de prisión. Miré ese cheque durante largo rato. Era más dinero del que había visto en mi vida, dinero que podría hacer nuestra vida más fácil. Pero estaba manchado con tanto dolor que casi podía ver las lágrimas impresas en el papel. Vamos a usarlo bien, dijo Mateo cuando vio mi expresión. Vamos a hacer que valga la pena. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Reparamos la casa, cambiamos las tuberías que goteaban, arreglamos el techo que se filtraba cuando llovía, pintamos las paredes, le pusimos piso nuevo a la cocina. Invertimos en la educación de Luna, quien estaba por entrar a la Universidad de Medicina. Pagamos 2 años de su carrera por adelantado. Ayudamos a Mateo con el pago inicial de un pequeño departamento cerca de su trabajo como ingeniero junior y guardé una parte por si acaso, por emergencias, por el futuro incierto que siempre acecha a las personas de mi edad. Pero la parte más importante, la que realmente importaba, no podía comprarse con dinero, era sentarnos los 3 en la cocina remodelada tomando café y riendo por algo tonto que había pasado ese día. Era ver a Mateo llegar los domingos con pan dulce para desayunar juntos. Era escuchar a Luna practicar sus presentaciones médicas conmigo como audiencia paciente. Era saber que habíamos sobrevivido a la tormenta. No solo sobrevivido, habíamos florecido a pesar de ella, porque al final Valeria había perdido mucho más que dinero o libertad. Había perdido la oportunidad de conocer a 2 seres humanos extraordinarios. Había perdido 15 años de risas, de abrazos, de te quiero dicho sin pensar. Y esa pérdida es así que era irreparable. Ningún juez podía devolverle eso. Ninguna cantidad de dinero podía comprarlo de vuelta. La vida después de la sentencia tomó un ritmo extraño, como cuando te recuperas de una enfermedad larga y tu cuerpo todavía recuerda el dolor, aunque ya no esté ahí. Nos movíamos por los días con una libertad nueva, pero también con cicatrices invisibles que a veces dolían sin previo aviso. Habían pasado 4 meses desde que Valeria entró a prisión. 4 meses en los que ninguno de nosotros había mencionado su nombre en voz alta, como si al no pronunciarlo pudiéramos hacer que toda esa pesadilla se volviera menos real. Hasta que una tarde de julio, calurosa y pesada, llegó una carta. No era del sistema judicial, no era de abogados, era una carta escrita a mano en un sobre blanco común con la dirección del Centro de Readaptación Social Femenil en la esquina superior izquierda. La letra del sobre era de Valeria. Mateo y Luna estaban en la universidad. Yo estaba sola cuando el cartero la entregó. Me quedé mirando ese sobre como si fuera una serpiente enrollada, lista para atacar. La dejé sobre la mesa de la cocina y le di vueltas alrededor durante 1 hora. Preparé café, lo dejé enfriar sin tomarlo, barrí el piso que ya estaba limpio, cualquier cosa para evitar abrir esa carta. Cuando finalmente junté el valor, mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme. Abrí el sobre. Dentro había 3 hojas escritas en ambos lados. La letra era diferente a la que recordaba, más pequeña, más cuidadosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Comencé a leer. Mamá, sé que no tengo derecho a llamarte así después de todo. Sé que probablemente rompas esta carta sin terminar de leerla, pero necesito escribir esto, aunque nunca me respondas. Tengo mucho tiempo para pensar aquí. Demasiado tiempo. Las paredes de esta celda son del color de la tierra seca y paso horas mirándolas, viendo cómo la luz cambia durante el día. Y en ese silencio interminable, finalmente entiendo lo que hice. Abandon a mis hijos. Esa es la verdad simple y brutal que ya no puedo esconder detrás de excusas elegantes o justificaciones elaboradas. Tenía 25 años y elegí a un hombre sobre mis propios bebés. Elegí comodidad sobre responsabilidad. Elegí mi cobardía sobre su bienestar. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que durante 15 años me convencí de que había hecho lo correcto. Me decía a mí misma, ellos están mejor sin mí. Sofía puede darles más de lo que yo podría dar. Convertí mi abandono en un acto de generosidad en mi propia mente. Pero era mentira. Todo era mentira. No los dejé por su bien, los dejé porque era más fácil, porque Ricardo me prometió una vida sin responsabilidades, sin llantos nocturnos, sin sacrificios. Y yo, egoísta y cobarde, acepté. Nunca pregunté por ellos, ni una sola vez en 15 años. ¿Cómo viven con eso? Yo apenas puedo vivir conmigo misma ahora que lo veo con claridad. Cuando cierro los ojos, veo a Mateo con 4 años, preguntando cuándo volvería su mamá. Veo a Luna, tan pequeña, con su conejo de peluche sin oreja, y me pregunto, ¿cuántas noches lloraron por mí? ¿Cuántas veces buscaron mi rostro en la multitud esperando que volviera? Tú los criaste sola. Con 60 y tantos años, viuda, con apenas lo suficiente para sobrevivir, los criaste. Les diste todo lo que yo no pude o no quise dar.
Y cuando finalmente aparecí, no fue para disculparme, no fue para agradecer, fue para acusarte de haberme robado lo que yo misma había regalado. El juez tenía razón, vine por dinero. Ricardo estaba desesperado y yo era lo suficientemente patética como para pensar que podía usar a mis propios hijos como herramientas. Incluso después de 15 años de abandono, pensé que podía aparecer y reclamarlos como si fueran propiedades olvidadas en un almacén. Aquí en prisión compartimos historias. Hay mujeres que mataron por defender a sus hijos, mujeres que robaron para alimentarlos, mujeres que eligieron la cárcel sobre abandonarlos. Y luego estoy yo, la mujer que los abandonó por un hombre con dinero sucio y promesas vacías. ¿Sabes lo que me dijeron las otras internas cuando conté mi historia? Ni siquiera mereces ser llamada madre. Y tienen razón, no merezco ese título. Lo perdí el día que cerré la puerta y nunca miré atrás. No te escribo para que me perdones. No hay perdón posible para lo que hice. Te escribo porque necesitas saber que finalmente entiendo. Entiendo que tú fuiste su madre verdadera. Entiendo que cada noche que pasaste cosiendo era amor. Entiendo que cada sacrificio que hiciste era una elección consciente de quedarte cuando yo elegí irme. También necesitas saber algo más. Ricardo me dejó. En cuanto fue arrestado, me culpó de todo. Dijo que yo lo había metido en problemas, que los niños habían sido mi idea, que yo era la carga que arruinó su imperio. El hombre por quien abandoné a mis hijos me abandonó a mí sin pensarlo 2 veces. La ironía es casi poética, pero no me da risa, solo me hace sentir más vacía. He estado pensando mucho en papá últimamente, en cómo murió cuando yo tenía 18, en cómo tú seguiste adelante, criándome sola, trabajando hasta el cansancio. Ahora entiendo que yo tuve el ejemplo perfecto de lo que es el amor maternal. Lo tuve frente a mí toda mi vida y aún así no aprendí nada. Mateo y Luna no me contestaron cuando intenté escribirles. Tampoco esperaba que lo hicieran, pero necesito que sepas que les escribí, que intenté decirles que lo siento, aunque lo siento, es tan pequeño comparado con el daño que causé. Es como intentar llenar el océano con una cucharada de agua. Si puedes, si algún día tu corazón lo permite, diles que su madre biológica finalmente se dio cuenta de que fueron perfectos siempre, que su abandono no tuvo nada que ver con ellos y todo que ver con mi propia rotura interna, que merecía mejor, que merecían una madre. Como tú. No te pido que vengas a visitarme. No te pido cartas. No te pido nada porque ya te he quitado demasiado. Solo te pido que cuides de ellos como sé que lo harás, porque eso es lo que siempre has hecho. Me quedan 3 años aquí, tal vez menos si me comporto. Cuando salga, no sé qué haré. No sé quién seré. La mujer que entró aquí está muerta. Murió el día que el juez leyó mi propia carta de abandono en voz alta y vi el dolor en los ojos de mis hijos. Quien salga de aquí será alguien diferente. Alguien que carga con culpa que nunca desaparecerá. Alguien que tendrá que vivir sabiendo que destruyó lo más precioso que la vida le dio. Tú me enseñaste a coser cuando era niña, me acuerdo. Me sentaba en tu regazo y me dejabas tocar la tela. Decías, cada puntada cuenta, Valeria. Si te saltas una, toda la costura se deshace. No entendí la lección, entonces la entiendo ahora. Me salté todas las puntadas importantes de la vida y todo se deshizo. Gracias por ser la abuela que yo nunca fui madre. Gracias por quedarte cuando yo me fui. Gracias por amarlos cuando yo no supe cómo. Perdón, no es suficiente. Nunca será suficiente, pero es todo lo que tengo. Valeria. La carta se cayó de mis manos y flotó hasta el suelo como una hoja muerta. Me quedé sentada ahí en la cocina silenciosa, mientras las lágrimas caían sin control. Lágrimas por la hija que perdí en algún punto del camino. Lágrimas por los nietos que nunca debieron cargar con ese abandono. Lágrimas por 15 años que nunca volverían. Pero también lágrimas de algo más complejo, algo que se sentía como el cierre de una herida que había estado abierta demasiado tiempo. Cuando Mateo y Luna llegaron, me encontraron todavía sentada ahí con la carta en el suelo y la taza de café frío sin tocar. Mama Sophie. ¿Qué pasó? Luna corrió hacia mí alarmada. Les mostré la carta. Los dos la leyeron en silencio, pasándose las hojas entre ellos. Vi cómo sus expresiones cambiaban con cada párrafo, confusión, rabia, dolor y finalmente algo que parecía cansancio. Cuando terminaron, Mateo dejó las hojas sobre la mesa con cuidado, como si fueran frágiles. Es fácil pedir perdón desde la prisión, dijo con voz dura, cuando ya no tiene nada más que perder. Tiene razón en algo, añadió Luna limpiándose los ojos. Perdón, no es suficiente, nunca lo será. ¿Qué quieren hacer? Pregunté. Ella intentó escribirles también. No quiero leer sus cartas, dijo Mateo inmediatamente. No quiero su perdón ni sus explicaciones. Llegaron 15 años tarde.
Luna pensó por un momento más largo. Yo tampoco quiero leer nada de ella, pero hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Estoy contenta de que finalmente entienda lo que hizo. No por ella, por nosotros, porque significa que no estábamos locos al sentirnos abandonados, que el dolor era real y válido. Mateo asintió lentamente. Sí, eso los abracé ambos. No tienen que perdonarla. No tienen que sentir nada por ella. Está bien proteger su paz. ¿Tú la perdonas?, preguntó Luna, mirándome con esos ojos que siempre veían demasiado. Pensé largo y tendido antes de responder. No lo sé. Tal vez algún día. Pero el perdón no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo significa que ya no dejo que su ausencia me controle. Mateo tomó la carta y la dobló cuidadosamente. ¿Qué hacemos con esto? La guardamos, dije, junto con todo lo demás, porque es parte de la historia, aunque sea una parte dolorosa. Esa noche guardé la carta de Valeria en la misma caja de zapatos donde estaba todo lo demás. La carta original de abandono, los reportes policiales, los recibos y ahora esta confesión escrita desde una celda de prisión. Era la historia completa, desde el abandono hasta el arrepentimiento, desde el dolor hasta el reconocimiento. No curaba las heridas, pero al menos finalmente teníamos toda la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la incertidumbre, porque puede sanar de una herida clara, pero una herida que nunca sabes de dónde vino seguirá sangrando por siempre. 6 meses pasaron desde la carta de Valeria. 6 meses en los que la vida tomó un ritmo que casi parecía normal. Mateo recibió un ascenso en su trabajo de ingeniería. Luna fue aceptada en la Universidad Nacional con beca completa para estudiar medicina y yo finalmente pude dejar de coser hasta la madrugada. Con el dinero de la sentencia había podido respirar por primera vez en 15 años. No era riqueza, era simplemente la ausencia de angustia constante. Era poder comprar las medicinas para mi presión arterial sin tener que elegir entre eso o la comida. Era poder regalarle a Luna un estetoscopio nuevo para su primer día de clase sin tener que vender nada. Era paz, simple y preciosa paz. Pero la vida tiene una forma curiosa de recordarte que ninguna historia termina completamente limpia. Una tarde de febrero, cuando el calor comenzaba a ceder y la ciudad olía a lluvia que nunca llegaba, recibí una llamada de Patricia. Señora Sofía, necesito que venga a mi oficina. Hay novedades sobre el caso. ¿Qué tipo de novedades?, pregunté sintiendo ese viejo nudo familiar en el estómago. Es mejor que hablemos en persona. ¿Puede venir mañana a las 11? Esa noche no pude dormir. Mi mente inventaba 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. ¿Y si Valeria estaba apelando la sentencia? ¿Y si había encontrado una forma de anular la deuda? ¿Y si Ricardo había escapado de prisión y venía por venganza? A las 11 en punto del día siguiente estaba sentada frente al escritorio de Patricia. Ella tenía una carpeta gruesa frente a ella y una expresión que no podía descifrar. Señora Sofía comenzó juntando las manos sobre el escritorio. El gobierno completó la liquidación de los bienes de Ricardo Ortega y Valeria Mendoza. Como acreedora legal, usted tenía prioridad después de las multas fiscales. Ya lo sé, dije con impaciencia. Ya recibimos los 950,000 pesos. Todavía falta el resto de la deuda, pero entiendo que Valeria tendrá que pagarlo cuando salga de prisión. Sí. Eso era lo planeado. Patricia asintió, pero hubo un descubrimiento inesperado durante la auditoría final de las propiedades. Sacó documentos de la carpeta. Ricardo Ortega tenía inversiones ocultas que no declaró durante el proceso. La Procuraduría las encontró hace 3 semanas. Eran cuentas en el extranjero, propiedades registradas bajo nombres falsos, acciones en empresas fantasma. Mi corazón latía más rápido. ¿Y eso qué significa para nosotros? Patricia me miró con algo que parecía satisfacción contenida. Significa que después de liquidar todo, incluyendo esas propiedades ocultas, después de pagar todas las multas y deudas fiscales, quedó un excedente y ese excedente por ley debe ser distribuido entre los acreedores civiles. Deslizó un documento hacia mí. Lo miré sin entender completamente lo que decía. En términos simples, señora Sofía, además de los 950,000 pesos que ya recibió, usted recibirá un pago adicional de 1,800,000 pesos. Eso cubre completamente la deuda original más intereses acumulados y todavía sobra. El aire salió de mis pulmones de golpe. ¿Qué? 2,750,000 pesos en total. Patricia repitió con una sonrisa. La justicia a veces es sorprendentemente precisa. No podía procesar lo que estaba escuchando. Esa cantidad de dinero era imposible. Era más de lo que había ganado en toda mi vida sumando cada peso. ¿Y Valeria?, pregunté cuando recuperé la voz. ¿Qué le queda a ella? La sonrisa de Patricia desapareció. Nada,
Literalmente nada. Todo fue liquidado. Cuando salga de prisión en 2 años, saldrá sin casa, sin autos, sin ahorros. Tendrá que empezar desde cero, completamente desde cero. Debería haberme sentido victoriosa. Debería haber sentido que finalmente la balanza se había equilibrado. Pero lo que sentí fue algo más complicado, una mezcla de alivio, tristeza y algo que se parecía peligrosamente a la compasión. ¿Cuándo recibiré el dinero? Pregunté finalmente. El cheque estará listo en 2 semanas. Lo puedo enviar a su domicilio o puede recogerlo aquí. Lo recogeré aquí. Salí de la oficina de Patricia caminando como en un sueño. 2.750.000 pesos. Era una cifra que ni siquiera podía imaginar completamente. Cuando les conté a Mateo y Luna esa noche, los dos se quedaron en silencio durante un minuto completo. Luego Mateo se levantó y comenzó a caminar en círculos por la sala. Es mucho dinero, dijo finalmente. Ese es suficiente para que nunca tengas que preocuparte por nada nunca más. ¿Podrías comprar una casa mejor? Añadió Luna con ojos brillantes, una casa con jardín, con habitaciones grandes, con aire acondicionado en todos los cuartos. Pero yo estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en la carta de Valeria, en sus palabras. Cuando salga, no sé qué haré. No sé quién seré. Una mujer de 40 años saliendo de prisión sin nada, sin familia que la esperara, sin dinero para empezar, sin oficio ni educación que la sostuviera. Mamá Sophie, Luna me sacó de mis pensamientos. ¿En qué piensas? En justicia, respondí, y en lo complicada que puede ser. Las siguientes 2 semanas pasaron en una neblina. Dormía mal. Soñaba con números que bailaban y se multiplicaban. Soñaba con Valeria de niña, preguntándome por qué el mundo era tan duro con algunas personas. El día que fui a recoger el cheque, Patricia me lo entregó con una sonrisa profesional. Felicidades, señora Sofía. Justicia fue hecha. Miré ese pedazo de papel. 2.750.000 pesos escritos en números y letras. Era el valor monetario de 15 años de sacrificio, de noches sin dormir, de dedos sangrando sobre la máquina de coser, de un reloj vendido, de un anillo empeñado, de lágrimas secadas en silencio. Pero, ¿valía eso realmente una vida? Patricia, dije lentamente, necesito hacerte una pregunta hipotética. Dígame, si yo quisiera, digamos, apartar una parte de este dinero, ponerla en una cuenta de fideicomiso que solo se pueda acceder bajo ciertas condiciones. Es posible. Patricia me miró con curiosidad, pero sin juzgar. Sí, es posible. ¿Qué tipo de condiciones? Respire profundo. Mateo y Luna me iban a matar, pero había algo que necesitaba hacer, no por Valeria. Por mí, por la mujer que quería seguir siendo cuando me mirara al espejo. Quiero apartar 300.000 pesos, dije firmemente, en una cuenta que Valeria solo pueda acceder cuando salga de prisión con condiciones. Solo puede usarlos para renta de una vivienda modesta, comida básica y educación o capacitación laboral. Nada de lujos, nada de extravagancias, solo lo necesario para que no salga literalmente a la calle. Patricia me miró durante un largo momento. ¿Estás segura de esto? No, admití. Pero lo voy a hacer de todas formas. Sus nietos saben de esta decisión. No. Y no van a estar de acuerdo. Pero el dinero es mío y esta es mi decisión. Patricia asintió lentamente. Está bien, prepararé los documentos, pero señora Sofía, ¿puedo preguntarle por qué? Pensé cuidadosamente en cómo responder, porque la justicia no siempre es venganza. Porque quiero que mis nietos vean que se puede ser fuerte sin ser cruel, que se puede poner límites sin destruir completamente a alguien. Hice una pausa y porque aunque Valeria fue una madre terrible, sigue siendo mi hija y una madre. Incluso una herida, no puede ver a su hija salir a la calle sin techo ni comida. Sería traicionar todo lo que traté de enseñarles a Mateo y Luna sobre compasión. Patricia sonrió con calidez genuina. Usted es una mujer extraordinaria, señora Sofía. No, Craigie. Solo soy una mujer cansada que quiere dormir en paz. Cuando llegué a casa con el cheque depositado y los papeles del fideicomiso firmados, reuní a Mateo y Luna en la sala. Les mostré el recibo bancario. 2.450.000 pesos, leyó Mateo en voz alta. Frunció el ceño. Espera, el cheque era por 2.750.000. ¿Dónde están los otros 300.000? Respire profundo. Los aparté en un fideicomiso para Valeria para cuando salga de prisión. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. ¿Qué? Luna fue la primera en hablar, su voz subiendo de tono. Le diste dinero a ella después de todo. No se lo di. Expliqué rápidamente. Lo puse en una cuenta que solo puede usar para cosas básicas, renta, comida,
educación. No puede tocarlo para nada más y solo puede accederlo cuando salga de prisión si cumple con las condiciones. Pero, Mama Sophie. Mateo se puso de pie con el rostro enrojecido. Ella no merece nada de ti. Nada. Tienes razón, dije con calma. No lo merece. Pero yo no lo hice por ella, lo hice por mí, porque quiero poder mirarme al espejo y saber que incluso cuando alguien me hizo tanto daño, no respondí con crueldad total. Eso no es crueldad, argumentó Luna con lágrimas en los ojos. Es justicia. Ella tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones y las enfrentará. Respondí. Va a salir de prisión sin nada, sin casa, sin familia que la reciba con los brazos abiertos, sin el hombre por quien lo sacrificó todo. Esas son consecuencias suficientemente severas, pero no voy a dejarla completamente en la calle, no porque ella lo merezca, sino porque ustedes merecen ver que su abuela es mejor persona que su madre. Mateo se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No puedo creer que estés haciendo esto. No tienen que estar de acuerdo. Dije suavemente. Es mi decisión, mi dinero, mi conciencia. ¿Y si lo desperdicia? Preguntó Luna. ¿Y si usa ese dinero para algo malo? No puede. Está todo en el fideicomiso con restricciones legales. Patricia lo diseñó así. Me senté entre ellos. Miren, sé que están enojados. Tienen derecho a estarlo. Pero necesito que entiendan algo. Perdonar no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo significa que no cargo más con el peso del odio. Nosotros no tenemos que perdonarla, dijo Mateo con voz dura. No acordé. Ustedes no tienen que perdonarla. Su relación con ella es su decisión, pero la mía es diferente. Ella es mi hija antes de ser su madre y yo tengo que vivir con mis propias elecciones. Los tres nos quedamos sentados en silencio durante largo tiempo. Podía sentir la tensión, la confusión, el conflicto entre el amor que me tenían y la rabia que sentían. Finalmente, Luna habló con voz pequeña. Al menos nos prometes que nunca dejarás que nos lastime otra vez. Lo prometo, dije con firmeza. Los límites siguen ahí. La orden de restricción sigue vigente. Ella no puede acercarse a ustedes sin su consentimiento. Esto es asegurarme de que cuando salga no esté completamente perdida. Mateo respiró profundo. No estoy de acuerdo, pero te respeto y respeto tu decisión, aunque no la entienda. Luna asintió lentamente. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero tal vez algún día entienda cuando sea mayor, cuando tenga mis propios hijos y entienda lo complicado que es ser madre. Los abracé a ambos. Los amo y ninguna cantidad de dinero ni decisión cambiará eso. Ustedes son mi prioridad siempre. Esa noche, sola en mi habitación saqué la carta de Valeria y la leí una vez más. Sus palabras sobre el arrepentimiento, sobre empezar desde cero, sobre no saber quién sería cuando saliera. No la perdonaba completamente. Tal vez nunca lo haría. Pero le estaba dando una oportunidad de ser diferente, no por ella, por mí, porque quería ser el tipo de persona que rompe ciclos de dolor, no que los perpetúa. Doblé la carta y la guardé nuevamente. La justicia poética no siempre es venganza. A veces es mostrar misericordia cuando tienes el poder de destruir completamente a alguien. Es elegir ser mejor que las personas que te lastimaron. Y aunque Mateo y Luna no lo entendían, ahora, algún día lo harían. Algún día verían que la verdadera victoria no fue el dinero, fue mantener mi humanidad intacta a pesar de todo el dolor. Esa era la lección que realmente importaba. 3 años después. El tiempo tiene una forma extraña de suavizar los bordes afilados de los recuerdos. No los borra, solo los hace más fáciles de tocar sin sangrar. Era una mañana de sábado fresca y clara cuando sonó mi teléfono, un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. Señora Sofía Mendoza, una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Habla la trabajadora social Carmen Ruiz del Centro de Readaptación Social Femenil. La llamo para informarle que Valeria Mendoza será liberada la próxima semana. Como usted es su familiar directo y estableció el fideicomiso para su reinserción, necesitamos coordinar algunos detalles. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que este día llegaría. Valeria había cumplido 3 años de su sentencia de 5, liberada por buena conducta. Pero saber algo intelectualmente es diferente a sentirlo en tu pecho como un peso real. Entiendo, dije manteniendo mi voz firme. ¿Qué necesitan de mí? Principalmente confirmar que el fideicomiso sigue activo y revisar las condiciones de acceso. También queremos saber si usted estará presente el día de la liberación. El fideicomiso está activo. Confirmé. Pero no estaré presente. Hubo una pausa del otro lado. ¿Está segura? Valeria ha mostrado mucho progreso.
Ha completado programas de rehabilitación, terapia psicológica, capacitación en contabilidad básica. Su terapeuta dice que ha trabajado genuinamente en su proceso de sanación. Me alegro por ella, dije, y era verdad, pero mi presencia no le ayudaría ni a ella ni a mí. El fideicomiso está ahí, es todo lo que puedo ofrecer. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina durante largo rato. La casa estaba silenciosa. Mateo se había mudado completamente a su departamento hace un año, aunque venía a comer todos los domingos religiosamente. Luna estaba en su segundo año de medicina, viviendo cerca del hospital donde hacía sus prácticas, pero todavía guardaba su habitación aquí, llena de libros y apuntes. La casa se sentía diferente ahora, más tranquila, menos llena de voces jóvenes y música alta, pero no vacía, nunca vacía, porque cada rincón guardaba recuerdos de risas, de escenas compartidas, de tardes haciendo tarea en la mesa de la cocina. Miré alrededor, las paredes recién pintadas de color durazno claro, los muebles nuevos pero modestos, la cocina remodelada donde ahora cocinaba con una estufa que funcionaba perfectamente. El reloj nuevo en la pared, no tan elegante como el de Ernesto, pero funcional y bonito a su manera. No había vuelto a coser por encargo, no lo necesitaba. Con el dinero invertido sabiamente, tenía suficiente para vivir con dignidad, sin destruir mi cuerpo en el proceso. Ahora cosía solo por placer, manteles para regalar, vestiditos para los hijos de las vecinas, cosas que me hacían feliz, no cosas que necesitaba para sobrevivir. Cuando Mateo llegó ese domingo con pan dulce, le conté sobre la llamada. Su rostro se endureció inmediatamente. Va a salir la próxima semana. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Respondí simplemente. El fideicomiso está activo. Ella podrá acceder a él bajo las condiciones establecidas. Eso es todo. Mateo dejó la bolsa de pan sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Después de 3 años, ¿todavía sientes algo por ella? Era una pregunta complicada que merecía una respuesta honesta. Siento alivio de que haya trabajado en sí misma. Siento tristeza por los años perdidos que nunca volverán. Siento una extraña mezcla de esperanza y cautela. Lo miré a los ojos, pero no siento la necesidad de verla. No siento que deba estar ahí cuando salga. Hice lo que podía hacer. El resto es su camino, no el mío. Luna llegó 1 hora después directamente del hospital, todavía con su bata blanca. Se había convertido en una mujer hermosa y segura con una determinación que me llenaba de orgullo. Cuando le conté sobre Valeria, su reacción fue más controlada que la de Mateo. Sabíamos que esto pasaría, dijo con madurez que no tenía 3 años atrás. ¿Cómo te sientes tú? En paz, respondí y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Hice lo que tenía que hacer, lo demás ya no me corresponde. ¿Crees que intentará contactarnos? Preguntó con voz cautelosa. No lo sé. La orden de restricción técnicamente expiró, pero Patricia agregó cláusulas al fideicomiso. Si intenta contactarlo sin su consentimiento explícito, pierde acceso al dinero. Bien, dijo Mateo con satisfacción. Que sepa que hay consecuencias. Pasó 1 semana. Luego 2, no tuvimos noticias de Valeria. Patricia me confirmó que había accedido al fideicomiso y rentado un cuarto pequeño en una casa compartida en la periferia de la ciudad. Estaba trabajando medio tiempo en una tienda de abarrotes mientras tomaba cursos de computación. Está tratando, me dijo Patricia. Por lo que puedo ver realmente está tratando de reconstruir su vida. Me alegro, respondí. Y lo decía en serio. 1 mes después de su liberación llegó una carta, no a mi casa. Llegó a la oficina de Patricia, quien me llamó para preguntarme si quería recibirla. Es de Valeria, dijo, dirigida a usted. No tengo que entregársela si no quiere. Lo pensé un día completo. Finalmente le dije que la enviara. Era una carta corta, esta vez escrita en papel sencillo con letra cuidadosa. Mamá, no espero respuesta. Solo necesito que sepas que salí, que estoy trabajando, que estoy tratando de ser alguien diferente. El dinero del fideicomiso me salvó la vida. Literalmente sin él habría salido a la calle sin ninguna opción. Sé que fue tu decisión. Sé que Mateo y Luna no estuvieron de acuerdo. Patricia me lo dijo cuando firmé los papeles. No puedo devolverles 15 años. No puedo cambiar quién fui. Solo puedo intentar ser mejor de quien era. Respeto su decisión de no verme. Respeto que Mateo y Luna no quieran saber de mí. Lo entiendo. Si yo fuera ellos, tampoco querría. Voy a terapia 2 veces por semana. Trabajo en una tienda. Estudio computación por las noches. Es una vida pequeña, pero es honesta. Por primera vez en mi vida estoy construyendo algo sin mentiras. No sé si algún día podrás perdonarme. No sé si debas, pero quiero que sepas que tu generosidad no fue desperdiciada.
Me diste una oportunidad de ser diferente y estoy tomando esa oportunidad en serio. Gracias por ser mejor madre para mis hijos de lo que yo pude ser. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui y gracias por enseñarme incluso ahora que la compasión existe incluso cuando no es merecida. Con respeto y gratitud eterna, Valeria. Leí la carta 3 veces, luego la guardé en la caja de zapatos con todo lo demás. La historia completa, desde el abandono hasta el arrepentimiento, desde el dolor hasta esta pequeña semilla de redención. No respondí, no llamé, no busqué verla, pero esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. 6 meses después, en una tarde lluviosa de noviembre, estábamos los 3 sentados en la sala cuando Luna hizo una pregunta inesperada. Mamá Sophie, ¿alguna vez te arrepientes de habernos criado? La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago. ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Luna jugaba nerviosamente con el dobladillo de su suéter. Es que sacrificaste tanto, tu vejez, tu comodidad, tus cosas de valor. ¿Alguna vez pensaste que hubiera sido más fácil no hacerlo? Mateo también me miraba esperando la respuesta. Me levanté y fui a mi habitación. Volví con una caja diferente, no la de zapatos con documentos. Esta era una caja de galletas vieja decorada con flores descoloridas. La abrí frente a ellos. Dentro había fotografías, cientos de fotografías. Mateo dando sus primeros pasos, aferrándose a mi falda. Luna con su vestido de princesa casero para Halloween. Los dos cubiertos de harina después de intentar hacer galletas. Mateo en su primer día de escuela con uniforme 2 tallas grande. Luna en su recital de baile con su tutú rosado. Graduaciones, cumpleaños, navidades, domingos ordinarios que fueron extraordinarios. Esta es mi respuesta, dije con voz quebrada. Cada una de estas fotografías representa un momento que elegí quedarme. Un momento que podría haber perdido si hubiera elegido diferente. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fue doloroso a veces? Sí. Me arrepiento. Miré a mis nietos, estos adultos jóvenes que se habían convertido en mi mayor orgullo. Ni un solo segundo. Luna comenzó a llorar. Mateo se limpió discretamente los ojos. Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. Continué. Después de que murió su abuelo, me sentía perdida, vacía. Ustedes me dieron propósito. Me dieron razón para levantarme cada mañana. Me dieron amor cuando pensaba que mis días de ser amada habían terminado. Mateo me abrazó fuertemente. Eres la persona más fuerte que conozco. No soy fuerte, corregí. Solo soy alguien que amaba demasiado como para rendirse. Luna se unió al abrazo. Te queremos, mamá Sophie, más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos así, los 3 abrazados en medio de la sala, rodeados de fotografías de una vida construida con amor y sacrificio. 2 años después, en mi cumpleaños número 75, Mateo y Luna organizaron una sorpresa. Llegué a casa después de mi caminata matutina y encontré la sala llena de gente, vecinos, comadres, amigos de Mateo y Luna, la trabajadora social, Patricia, que se había convertido en amiga. Había una pancarta, 75 años de amor y fuerza. ¿Qué es todo esto?, pregunté abrumada. Es una celebración, dijo Luna tomando mi mano. De ti, de nosotros, de esta familia que construimos. Mateo apareció con una caja envuelta en papel dorado. Esto es de parte de los dos. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había un reloj, pero no cualquier reloj. Era antiguo, de cuerda manual, con detalles en oro. Era casi idéntico al reloj de Ernesto que había vendido años atrás. No pudimos recuperar el original, explicó Mateo con voz emocionada. Pero buscamos durante 2 años hasta encontrar uno casi igual. Para que nunca olvides que el amor no se mide en objetos. Pero a veces los objetos pueden recordarnos cuánto amamos. Lloré como no lloraba desde hace años. Lágrimas de gratitud, de amor, de sanación completa. Esa noche, después de que todos se fueron, colgué el reloj en su lugar en la pared. Su tic-tac llenaba la casa con un sonido que era a la vez nuevo y familiar, como la vida misma. Me senté en mi sillón con una taza de té tibio entre mis manos y miré a mi alrededor. Esta casa modesta que había sido testigo de tanto dolor y tanto amor. Estas paredes que guardaban secretos de lágrimas nocturnas y risas matutinas. Pensé en Valeria viviendo su vida pequeña en algún lugar de la ciudad. Nunca nos habíamos vuelto a ver, nunca habíamos vuelto a hablar, pero según Patricia seguía trabajando, seguía en terapia, seguía tratando. No la había perdonado completamente, tal vez nunca lo haría, pero había hecho las paces con su ausencia. Había convertido su abandono en la fundación de algo hermoso, una familia construida no por sangre, sino por elección consciente de quedarse. Mateo visitaba cada domingo sin falta.
Luna llamaba todas las noches antes de dormir. Los dos habían encontrado sus caminos, pero nunca se alejaron del camino que los llevaba de vuelta a mí. Y yo había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Prueba viviente de que el amor verdadero no se mide en momentos perfectos, se mide en la consistencia, en aparecer día tras día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. El reloj seguía haciendo tic-tac en la pared. Cada segundo un recordatorio de que el tiempo avanza, que las heridas sanan, que los finales pueden ser también comienzos. Cerré los ojos escuchando ese sonido reconfortante y sonreí, porque al final Valeria tenía razón en algo que escribió en su primera carta desde prisión. Cada puntada cuenta. Yo había pasado 15 años cosiendo una familia puntada a puntada, lágrima a lágrima, sacrificio tras sacrificio. Y ahora, mirando el resultado, veía que cada puntada había valido la pena, no porque fuera perfecta, sino porque era real, porque era mía, porque era amor en su forma más pura y difícil. Y ese tipo de amor, ese que se construye en las trincheras del dolor y la incertidumbre, ese amor es inquebrantable. Ese amor no se abandona. Ese amor se queda siempre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo recordar que la familia verdadera se construye con acciones diarias y no solo con palabras bonitas, déjame un comentario contándome desde donde nos estás acompañando. Dale like si crees que el amor constante vale más que 1000 promesas rotas y suscríbete para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz cuando alguien decide quedarse. Porque la verdadera riqueza no está en lo que heredas, sino en lo que construyes con tus propias manos cuando todos los demás se van. Y eso nadie te lo puede quitar jamás. Fa.